Muy bien, nos quedamos en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios. Qué tristeza. Después de haber estado siempre con Dios, ahora se tienen que esconder. ¿Y por qué se tenían que esconder? Porque les daba vergüenza. ¿Por qué les daba vergüenza? Porque estaban en pecado. Por eso tenían vergüenza y por eso se tenían que esconder. Y qué interesante, qué buen momento para decir que la presencia del pecado trae vergüenza a tu vida. Y por esa vergüenza tú te escondes, principalmente de Dios. Te espanta saber de Dios. Te espanta estar cara a cara delante de Dios. ¿Por qué? Porque te da vergüenza, aunque tú no lo quieras. ¿Por qué? Porque hay una voz dentro de tu espíritu, en tu corazón, en tu espíritu, que te acusa y que te dice que estás en malas condiciones, que no puedes presentarte así delante de Dios, que tienes algo que no está bien, no está correcto. Tal vez conscientemente no lo entiendas, no lo visualices, no lo disciernes, no lo aprecias, pero ese es precisamente el efecto, el veneno, la ponzoña del pecado, lo que trae a tu vida. Un embotamiento del cerebro, de tu mente, en el que muchas cosas se atrofian. Y lo único que experimentas y sientes es vergüenza, vergüenza que te conozcan bien, vergüenza que sepan las cosas que haces a escondidas, vergüenza que te escudriñen y que vean más allá en lo recóndito de tu corazón, de tu imaginación, de tu mente que hay. Vergüenza a presentarte delante de Dios perfecto y todopoderoso por la presencia del pecado. Esto es, aunque uno no lo quiera, esto es una ley en nuestras vidas. Nos escondemos y no queremos acercarnos a Dios. Génesis 3:8. A partir de este momento, entonces vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. El título de esta sección es Nuestros primeros padres, ¿qué es lo que hicieron? Aquí estamos viendo qué es lo que hicieron y vamos a continuar cuando Dios interviene, qué es lo que nuestros primeros padres hacen, qué es lo que ellos dicen, de qué forma enfrentan el problema de su pecado, de qué forma enfrentan los errores que cometieron. Y repito nuevamente, los estamos analizando a ellos, pero te estamos analizando a ti. Me estoy analizando. Tanto tú como yo nos estamos viendo aquí. Repito nuevamente, estamos analizándote a ti. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepas cómo reaccionaron nuestros primeros padres y qué es lo que debían haber hecho. Al analizarlos a ellos, nos analizamos a nosotros y vemos realmente cuál es el problema de esta humanidad. Veremos entonces qué es lo que heredaron, cuál es la normalidad, la nueva normalidad en pecado, en maldición. El siguiente verso es Génesis 3, vamos a ver del 9 al 13. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo te había dejado aquí. Siempre que venía, platicábamos a gusto y siempre te encontraba y siempre te veía aquí en el lugar hermoso en donde yo creé para que tú estuvieras disfrutando. Pero ahora estoy aquí en el jardín del Edén y no te encuentro. ¿Qué pasó contigo?
Claro que Dios sabía lo que estaba pasando, claro que Dios sabía que se estaba escondiendo. Pero eso es lo primero que salió de la boca de Dios. ¿Dónde estás? Y esto es muy importante que tú entiendas. El pecado te aleja de Dios, pero Dios se acerca a ti todavía para buscarte. Eso es muy importante. Que si nosotros tenemos la oportunidad de la salvación y del perdón de pecados, no es por nuestra grande iniciativa, es porque Dios se acerca a ti. Dios te está buscando. En este momento Dios te está buscando. Y aun cuando tú estés lleno de vergüenza, aun cuando tú estés lleno de pecado, aun cuando tú no quieras exponer tu vida delante de Dios, aun con todo eso, Dios tiene misericordia de tu vida y Dios se acerca a ti y todavía te habla y te dice: hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque no estás donde yo te dejé. Ahí quiero que pongas tu nombre. Hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque yo te creé no para que estuvieras lejos de mí, no te creé para que vivieras en pecado, no te creé para que estuvieras con vergüenza de tu vida. Por eso el Señor le dice: ¿dónde estás tú? Pues él ya sabía, pero él se estaba refiriendo a la situación espiritual, a la situación de su corazón. El 10 dice: y él respondió desde lejitos, desde su escondite: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo que tenía miedo de Dios? ¿Tú tienes miedo de Dios? Si Dios se presenta delante de ti, en este momento se presenta la gloria de Dios, la presencia de Dios, y te confronta, ¿tienes miedo? Todo mundo tiene miedo, porque todo mundo tiene vergüenza de su vida, porque todo mundo sabe que está viviendo mal delante de Dios. Por eso Dios proveyó el camino de salvación por medio de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre nuevamente. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo que tuvo miedo del Dios que le dio todo, que le dio la vida, que le dio el jardín del Edén, que le dio la mujer? ¿Qué cosas tan preciosas le dio Dios? ¿Por qué tenía por qué tenerle miedo? Porque estaba desnudo. ¿Te das cuenta? Esto es automático. Esto es sin pensarlo. Esto es reactivo. En el momento que el hombre está en pecado, en ese preciso momento ya se aleja, huye, se esconde de Dios. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí es una de las pocas cosas buenas que yo le atribuyo al hombre, a nuestro primer padre, Adán. Una de las pocas buenas cosas que hizo. ¿Por qué? Porque él está respondiendo con la pura verdad. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Se asinceró y le dijo: ¿sabes? Me diste miedo. Y eso, por supuesto, es la gran tristeza de Dios. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué sus hijos? ¿Y por qué el hombre, que fue su más grande creación y le dio su imagen y semejanza, le va a tener miedo a Dios? Y después añade: porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo que estabas desnudo? En otras palabras, no estoy preparado para presentarme delante de ti. El 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Claro que Dios lo sabía todo. ¿Por qué Dios entonces le pregunta? Dios le pregunta para ayudarle un poco más. Yo aplaudo en el verso 10 cuando el hombre le respondió a Dios y le dijo la verdad: oí tu voz en el huerto y tuve miedo
porque yo me miré y vi que estaba desnudo y me dio vergüenza. Por eso corrí a esconderme, porque oí tu voz y no quiero que me veas así. No quiero que me veas desnudo. Me da pena, me da vergüenza, qué tristeza. Eso lo dijo con toda la verdad del mundo, si estás de acuerdo. Y en el 11 Dios dice, qué bueno que me respondiste con la verdad. Sigamos platicando, vas bien, síguele. Lo peor que puedes hacer es aislarte de Dios. Dios te está hablando y si tú te alejas, si tú dices, no quiero oír, es lo peor que puedes hacer en tu vida. Si Dios te está buscando, deja que Dios te busque. Deja que Dios haga lo que quiere hacer en tu vida. Habla los temas que Dios quiere hablar contigo, que son temas de salvación para levantar tu vida, para darte una nueva oportunidad en este mundo, en esta tierra, en esta vida que tú tienes. Cuando Dios te habla es para levantarte, no es para hablar de cualquier cosa. Dios nunca va a hablar contigo trivialidades, nunca va a hablar contigo las cosas que te interesan. Solamente te va a hablar lo que te conviene y lo que a Él le interesa para tu vida, para tu salvación, para que recuperes lo que habías perdido, para que recibas la restauración de tu vida. Por eso Dios siguió platicando, dijo, qué bueno, me respondió y me dijo la verdad. Ahora dime, contéstame, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Claro que sabía la respuesta. ¿Cuál era la respuesta correcta? Por supuesto tú lo sabes. Pues sí, comí del árbol que tú me dijiste que no comiese. Y eso es lo que Dios estaba esperando. Y Dios espera de ti que le confieses tu pecado, que le digas lo que hiciste mal para que Él pueda perdonarte. Pero el peor error de la humanidad es esconderse, es evadir la respuesta, es evadir conversar con Dios. Y aquí Dios le estaba preguntando directamente, literalmente, más directo no se podía. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? La respuesta era sí o no. ¿Y qué hizo? No le respondió. Error fatal. Y cuando Dios nos confronta y nos dice, pues ¿qué hiciste? ¿Cómo está tu vida? ¿Por qué me tienes miedo? ¿Por qué tienes vergüenza de que yo me acerque a ti? ¿Por qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está tu vida? Y tú, en vez de decirle la verdad, en vez de decirle tus pecados, en lo que tú has fallado, en los errores que has cometido, para que Dios te pueda restaurar y te pueda perdonar, te callas. O evades esa pregunta y empiezas a hablar de otra cosa. Y nosotros somos expertos para evadir esas preguntas y para empezar a hablar otras cuestiones que a Dios no le interesan. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer, Dios mío, no le respondió. En vez de responderle, empezó a buscar culpables. Cuando una persona que no asume su responsabilidad puede ser perdonada, dime tú. Pues no se puede. Dios está esperando que ese hombre campeón que Él creó tenga un poco de valor y no sea cobarde y diga lo que hizo mal. Dios está esperando que tú seas valiente y que le digas cuáles las cosas que tú has hecho mal en esta vida. Dios está esperando que tú seas valiente y no te escondas de Él, sino que le confieses, sí, Señor, yo hice esto y esto y esto. Él lo está esperando, ya lo sabe de todos modos.
¿De qué te sirve esconderlo? ¿De qué te sirve ocultarlo? Dios ya lo sabe, pero se los tienes que decir para que Dios pueda restaurar tu vida, para que Dios te pueda perdonar. Y aquí vemos lo que normalmente se hace, lo que normalmente haces tú, lo que normalmente hacen todas las personas que no quieren ser perdonadas ni ser restauradas. Esta es la terrible realidad, eso es lo que pasó en el jardín del Edén, eso es la terrible realidad de nuestra vida, de esta humanidad. Dios les da la oportunidad del perdón y la rechazan. Dios les pregunta, ¿qué hiciste? Y ellos dicen, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá, buscando culpables. Pero ellos no son culpables, pues van a seguir en la vergüenza, van a seguir en el miedo, porque el pecado está presente. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol. Es una grande tristeza, y yo no quiero enfatizar tanto porque tal vez no es el objetivo, pero nos podríamos profundizar tremendamente en esta parte, porque aquí el hombre está perdiendo muchas cosas, y yo quiero ser muy claro, el pecado te embota el cerebro, el pecado te atrofia tu mente y no te permite ver ya muchas cosas. Y otra de las cosas que hace el pecado, te hace un cobarde, que no tienes tu valor de enfrentar tu responsabilidad y te la pasas nada más buscando culpables de tu desgracia, de tu situación, de tus errores, de tus pecados, de lo que has cometido en la vida. Es que la mujer que me diste, pues no que era hueso de tus huesos, no que era carne de tu carne, no que hasta la llamaste varona porque la amaste tanto y dijiste, oh Dios, pero qué belleza. Ahora dices, la mujer que me diste por compañera, pues ¿a quién le estaba echando la culpa? A la mujer y a Dios, si estás de acuerdo. Diciendo, no, yo solamente fui una víctima, la mujer que tú me diste. Y yo comí, como diciendo, no pequé, solamente comí de lo que me dijiste que no tenía que comer, pero es que la mujer, pero es que tú, ¿por qué me la das? En pocas palabras, para ser bien claros, el pecado trae cobardía a tu vida. Te hace perder la valentía para enfrentar la responsabilidad de tus actos. ¿Dónde está ese hombre que iba a gobernar el mundo? ¿Dónde está ese hombre que iba a sojuzgar la tierra si ni siquiera puede controlar, ni siquiera puede gobernar su propio corazón? ¿Te das cuenta de eso? ¿Sí checas cuál fue el error de Adán? ¿Dónde está ese guerrero que Dios lo puso en el campo de la batalla para que no se deje de las bestias, para que no se deje de la serpiente, para que cuide y labre el jardín del Edén, para que cuidara a su mujer? ¿Qué pasó ahí? ¿Te das cuenta de todos los errores que cometieron? Bueno, los estamos examinando porque nos estamos describiendo, amigo mío, amiga mía. Estamos hablando de ti, estamos hablando de ti, estamos hablando de mí, estamos hablando de la humanidad. Y es muy importante regresar a las raíces para enfrentar ese problema que tuvieron nuestros primeros padres y nosotros vencer esa línea que ellos no pudieron vencer. ¿Te das cuenta de eso? ¿Sí estás conmigo? Dios nos da una oportunidad y también a ti. Lo hizo una vez con Adán, ahora lo hace contigo y te dice,
hey, tú, ¿por qué te escondes de mí? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde estás? Y después Dios te pregunta, pues, ¿qué has hecho? ¿Por qué tienes vergüenza de mí, conmigo? ¿Por qué tienes vergüenza de tu vida? ¿Qué has hecho? Es tu oportunidad para decirle al Señor tus pecados. Y yo quiero decirte que en ninguno otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino Jesucristo hombre, porque Jesucristo vino para salvar tu vida, y por eso vino y murió en la cruz del Calvario, y derramó la última gota de su sangre para pagar por tu salvación, y para que tú tuvieras la oportunidad de ser perdonado. La pregunta que te hago yo es, ¿quieres aceptar el sacrificio de Jesús, sustitutorio, que te sustituye a ti, que lo merecías? ¿Quieres aceptar la salvación de Jesucristo? Si es así, entrégale tu vida al Señor en este momento. Si es así, arrodíllate y pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, sí, aquí estoy. Y aquí estoy con todos mis pecados y te los digo en este momento y te pido que me perdones y que me levantes y me restaures. Si tú haces eso y oras al Señor, el Señor va a tener misericordia de tu vida.